lo que es mi tesis de grado para optar como magíster en urbanismo. Voy a iniciar a compartir pantalla. Javier, creo que me dice que no puedo compartir. Ya lo soluciono. Y por lo demás, bueno, pues ir contándole a la audiencia que nos escucha ahorita y a las personas que están dentro del grupo de la tertulia, que este tema del estudio del paisaje de la sabana de Bogotá, pues surgió en mi interés desde que estaba en las primeras clases de la maestría alrededor del pues, el estudio de lo que es todo el tema de la expansión urbana de la sabana de Bogotá. Específicamente en la clase de taller de la maestría estábamos viendo proyectos de intervención en la sabana de Bogotá. eh, y pues digamos que yo siempre tuve como una postura aún en la academia muy en defensa de lo que serían los recursos naturales y en el entendimiento de cómo es esa interacción entre el hombre y la naturaleza. Así que pues resultó un tema que me pareció muy interesante de trabajar y ahora que surge lo de región metropolitana, mucho más. Ahora sí creo que ya me va a permitir compartir, vamos a ver. Y ya está habilitado. Javier, ¿me confirman por favor cuando esté ya compartiéndose? Ya, ahí está. Bueno, la presentación que traigo hoy, pues es, como dije, ya es muy sintética, muy resumida. Espero sobre todo que sea de mucho agrado y que sea muy ilustrativa sobre el trabajo que he venido haciendo y sobre todo pues a nivel personal que me permita hacer como un primer entrenamiento de lo que sería la presentación de mi trabajo de grado. Por supuesto que esto está apenas a nivel de introducción y de primer estudio. Aún me falta evolucionar mucho más el trabajo y sobre todo al nivel al que espero llegar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, eh, voy a arrancar comentando sobre esta imagen. Esta primera lámina que traigo es una pintura de Ricardo Gómez Campuzano. Eh, y vamos a hacer una serie de comentarios alrededor para iniciar lo que sería como un estudio del paisaje. Eh, Esta imagen es una imagen, es una pintura al óleo de más o menos inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. Ricardo Gómez Campuzano hizo parte de lo que se denomina una escuela de paisajistas eh, que se organizaron alrededor de la construcción de este paisaje de la sabana de Bogotá. Por supuesto que este paisaje no es estático en el tiempo, no ha permanecido durante toda la historia del territorio. Sin embargo, a inicios del siglo XX, Ricardo Gómez Campuzano elabora esta pintura que se llama Lluvia Sabanera, que de alguna forma lo conecta a uno directamente con el territorio. Casi que podría uno pensar que todas las personas que conocemos o hemos estado en contacto con la sabana de Bogotá y que entendemos este territorio, se nos haría muy familiar esta imagen, aun cuando probablemente no conozcamos el origen de esta pintura, se nos hace familiar por la vegetación, por el agua, el reflejo, quizá la neblina que se ve en el fondo. En esta imagen no tenemos las montañas pintadas de fondo, pero pues es claramente un paisaje sabanero. Eh, de esta imagen, claramente, pues hoy en día tenemos muy poco. La gran inquietud que surge para la tesis de grado que yo estoy elaborando es eh, cómo y a partir de cuáles elementos pasamos de lo que tenemos en la imagen a la izquierda a la imagen de la derecha, que sería el Gran Lago de Humboldt, a lo que sería hoy la Bogotá urbanizada. Por supuesto que la imagen de la izquierda es una imagen eh, renderizada, no corresponde a una foto real, pero pues le permite a uno entender más o menos cómo ha sido la transformación desde el origen de lo que sería este gran lago a lo que hoy tenemos como sabana de Bogotá, completamente urbanizado, digamos, eh, en su mayor extensión. Entonces la gran pregunta es cómo saltamos eh, en un proceso de muchos años, muy largo, de un gran lago a una Bogotá urbanizada. Esa sería la gran pregunta. Y entendiendo que pues el paisaje es dinámico, que el paisaje es como la materialización de la interacción que tiene el hombre, que ha tenido las distintas sociedades sobre el mismo territorio, lo primero que hice fue establecer una serie de periodos de análisis que hacen parte de la primera parte de mi trabajo, en la que pues he separado
Una primera fase que sería el poblamiento prehispánico, como el nacimiento de la concepción del paisaje de la sabana de Bogotá. Entendemos que sin la interacción del hombre y de las primeras sociedades, de los primeros pobladores sobre este territorio, no podría haber una construcción como tal del paisaje, más bien hablaríamos de un ambiente natural. Así que la primera noción de paisaje que nos trae sobre la sabana de Bogotá sería la del poblamiento prehispánico, en el que hay una noción del territorio muy, digámoslo, muy real, muy en sintonía con la lógica del territorio. Sabemos que la cultura muisca se tejió y se organizó siempre alrededor del agua. Sabemos también que como parte de su mitología y de sus creencias sobre el origen de su sociedad estaba la ruptura de la Gran Laguna, que dio origen a lo que sería la población muisca, y toda esta historia mitológica sobre la que pues prefiero no ahondar mucho, pero sí que entendamos cómo los primeros pobladores de la sabana de Bogotá tenían una estrecha relación con las mismas formas en la que la naturaleza se comportaba en este territorio, y era pues el entendimiento de esto como una laguna que estaba en un proceso, digámoslo, de desagüe hacia el Salto de Tequendama, y cómo estas culturas tejieron toda su mitología, todas sus creencias alrededor de este elemento tan importante. Tenemos, por supuesto, que dentro de las herencias de lo que podríamos llamar la arqueología del paisaje, están todos los elementos que relacionan a los primeros pobladores de la sabana con el agua, cómo hicieron el manejo del agua, cómo tejieron toda una cultura alrededor de la agricultura y de la pesca, alterando el territorio y modificándolo, teniendo como las primeras intervenciones al territorio eh, alrededor del agua. Recordamos que la cultura muisca construyó grandes camellones y construyó un sistema de terrazas en la sabana de Bogotá. Ya veremos un mapa de cómo se consolidaron esos camellones. Y sobre esta forma de ocupar y de intervenir el territorio, construyeron su cultura, una cultura que tenía una dieta basada en la alimentación de la pesca, y con el pez capitán, que lo vemos acá en este estudio de valoración sobre el patrimonio cultural de la sabana de Bogotá. Incluye al pez capitán, que hoy pues poco se consume y no lo conocemos, pero que fue un gran hito para el patrimonio cultural de este territorio. También tenemos el cultivo del maíz en las terrazas de lo que se denominó la forma de terraceo y camellones de la cultura muisca sobre la sabana de Bogotá, y que después de muchos años que fue habitada la sabana de Bogotá por esta cultura, pues dio como resultado una noción del territorio, una noción del paisaje que podríamos denominar el paisaje agrícola prehispánico. Por supuesto que he hecho un resumen en muy pocas láminas, pero es para que entendamos inicialmente de dónde viene esta arqueología del paisaje y cómo entendemos hoy la sabana de Bogotá. Lo que tenemos en el mapa en manchas de tono verde serían los camellones y las terrazas que construyeron los primeros pobladores pues para su sustento, para poder tener desarrollo de la agricultura y de la pesca. Como vemos, todas las terrazas y todos los camellones fueron construidos alrededor del sistema hídrico del río Bogotá. Tenemos camellones alrededor de todo el sistema del río Tonjuelo, alrededor de lo que serían los humedales de la Conejera, el río Chicú, hoy lo que hoy por hoy sería el valle que se encuentra protegido por la reserva Tomás Van der Hamen, sería uno de los principales territorios de uso agrícola por parte de la población muisca. Allí en esto que sería hoy lo que conocemos como la Conejera, la parte de Suba Norte, hasta el río Bogotá sería el camellón o la zona más grande que construyeron los muiscas para el uso agrícola. Entonces, partimos de esta primera noción de paisaje, con estas primeras láminas, donde encontramos que existió una primera noción del territorio alrededor del agua, que supo hacer el manejo de este recurso natural para su sustento y para construir su cultura. Tenemos que fue la construcción de este paisaje agrícola el que, digamos, devino hasta el día de hoy en lo que podríamos denominar la arqueología del paisaje, que hoy por hoy muchas de estas terrazas y estos vestigios siguen existiendo.
y también pues fueron heredados a lo que después fue los sistemas de vallados, ¿no? Tenemos también que el territorio se construye a partir de una valoración, o se entiende mejor, a partir de una valoración mitológica de las culturas indígenas, y por supuesto esta valoración mitológica enriquece mucho más su entorno, enriquece mucho más su interacción con el medio ambiente. Esta sería una primera parte, lo que sería el paisaje agrícola prehispánico, y luego pasaríamos al siglo XVI, donde ya, digamos, pues se pasa a lo que sería el poblamiento hispánico. Iniciamos con estas primeras imágenes donde está pues la fundación de Santa Fe de Bogotá, y se inicia un periodo que, digamos, sería de un entendimiento distinto del territorio, no a partir de sus recursos naturales, no a partir tampoco de su lógica de poblamiento, sino más bien del dominio de la tierra y del dominio por parte pues, de quien venía a colonizar el terreno, el territorio. Tenemos en la primera imagen una noción de cómo se entiende ese dominio sobre el territorio, ¿sí? A través de las armas, a través de la imposición, pero también un territorio entendido desde una vista aérea, desde la supremacía quizá de los colonizadores que venían a entender el territorio como este valle que venían a dominar. Dicen algunos relatos de los primeros españoles que llegaron a estas tierras, relatan cómo la belleza los cautivaba sobre este territorio, y veían que pues no era un territorio común en el mundo, pues ellos venían de cruzar el Magdalena y todo Colombia, con bastantes muertos de por medio, dadas las condiciones climáticas, pues las plagas, las mismas luchas con los indígenas, así que cuando llegaron a encontrarse con esta sabana de Bogotá maravillosa, llena de cuerpos de agua, de una fauna y una flora muy especial, ellos, pues hay muchos relatos sobre la sorpresa que se llevaron y cómo este territorio los cautivó. Sin embargo, pues ellos en su entendimiento de colonizadores fundaron la ciudad de Santa Fe sobre las bases del dominio. Y estas bases del dominio, por supuesto, que transgredieron el paisaje agrícola que se tenía hasta la llegada de los colonizadores. Primero porque se introdujo pues la violencia, se introdujo, digamos, el uso de las armas, los metales, también se entendió el uso del oro, aparte, pues digamos que el cambio del oro por otros metales que ellos traían, y sobre todo una forma de ocupar el territorio y entenderlo a partir del dominio de la corona española. Así que aparecen, digamos, la primera población alrededor de Santa Fe, Bogotá, como una población consolidada a través de la hegemonía de la corona y sobre todo de la iglesia que acompañaba a la corona en su función de dominar el territorio, y era pues prácticamente quienes ejercían la función principal, que era la de evangelizar a los indígenas. Así que tenemos que en esta segunda parte, que sería la consolidación de un paisaje de la colonia, un paisaje hispánico, habrían ciertas condiciones especiales. La primera, pues, una condición favorable para el asentamiento de la corona española, dadas las condiciones pues, climáticas, como lo mencionamos, las condiciones de salud que presentaba este territorio, las condiciones de conectividad que también presentaba pues, con algunas zonas del altiplano cundiboyacense, hacia donde se encontraba pues, Santander y Boyacá, y toda la ruta de la colonia, pero sobre todo pues la noción de este altiplano que era un valle fértil, y donde pues también había una población indígena a la cual ellos podían explotar de alguna forma. Tenemos como primera imagen, o una de las primeras imágenes que retratan lo que sería ya la instalación de las primeras edificaciones eh, con un carácter español. A mano derecha son acuarelas de Edward Mark Wollhouse. Él es un acuarelista que llega hacia finales del siglo XIX a la sabana de Bogotá, y pues él inicia a hacer como los retratos de lo que sería esta primera población, este primer poblamiento. Tenemos entonces que con la llegada de la corona española y pues de esta noción de dominio del territorio, los primeros que aparecen pues serán en el paisaje, la teja de barro, pues que es de herencia española, las tipologías constructivas alrededor de la casa de hacienda, de la casa de patio, los templos doctrineros, las primeras parroquias, y como vemos en la imagen, pues la noción del campanario como dominio del paisaje, como dominio de la nueva noción de vivir el territorio. La corona española llega
sobre todo a imponerse, y pues ellos entienden también que a través de la arquitectura y la forma de ocupar el territorio, ejercerán su dominio. Así que pues también establecen todo lo que sería el sistema parroquial, el sistema de las parroquias, el sistema de la evangelización. Y pues con todo esto la arquitectura también juega un papel importante, ya que sería la primera transformación del paisaje agrícola que existía a un paisaje hispánico dominado por estas nuevas construcciones que tienen una noción de dominio y una noción de evangelización. Por supuesto que como el territorio estaba dominado por el agua, aparecen las primeras infraestructuras de origen hispánico, que son todas para dominar el agua. Los primeros puentes que aparecen son los puentes coloniales sobre el río San Francisco. Actualmente es el sector Puente Aranda, el puente grande sobre Nuestra Señora de Atocha, que queda en el río Bogotá, en la salida de Fontibón. Y curiosamente, aunque había mucha agua en el territorio, aparecen las primeras pilas, que es donde, pues, digamos, que se canalizaba el agua, y en las áreas, en la primera área urbana, que era la de Santa Fe, Bogotá, pues se tomaba el agua. A partir de allí, digamos que la noción tan distinta que traían los españoles del territorio irrumpe con las lógicas naturales del agua, y se rompe esta relación que tenían las culturas indígenas con el agua, y la cultura hispánica, digamos que entra eh, a enfrentar estos problemas con soluciones de infraestructura. Se construyen los primeros acueductos, las primeras pilas, y con esto pues también digamos que el distanciamiento del agua lleva a los problemas de salud pública. Luego el agua de las alcantarillas pasa a ser, digamos, a generar problemas de salud pública. Y vienen los problemas de sequías. Quien lo creyera, en un territorio que está dominado por el agua, con la llegada de los españoles hacia el siglo XVIII llega la primera sequía en la sabana de Bogotá, no por falta de agua, sino por falta de agua potable. Y digamos que este podría ser otro de los capítulos grandes en la erupción del paisaje, en la transformación de este paisaje de la sabana de Bogotá, y es la ruptura entre las formas de ocupar el territorio y el agua y las lógicas naturales del entorno. Así que, pues en este paisaje hispánico, que es resumido pues en grandes líneas, me disculpan, obviamente se me pasarán muchos temas, y pues habrá de pronto personas que conocen la historia mucho mejor que yo, pero pues digamos la noción que tenemos es que queremos dar es sobre las líneas principales que fueron dando forma al territorio y que finalmente fueron construyendo el paisaje como lo conocemos hoy. Así que en este periodo hispánico tenemos pues un dominio dado claramente por las iglesias, las parroquias, los campanarios, la hegemonía de la corona hispana y el dominio. Hasta este momento no tenemos lo que sería la propiedad privada, que llega con posterioridad, pero sí se inicia lo que sería la creación de los resguardos indígenas y el sistema de las encomiendas. A mano derecha está lo que sería en 1797 un mapa de lo que es el Bogotá y lo que sería su proporción frente a la sabana de Bogotá, eh, con su sistema hídrico. Escasamente hay dos o tres carreteras que salen y entran de Bogotá, que sería la que va hacia occidente, hacia Fontibón, la que va hacia el norte, que conecta hacia Tunja, y la que va hacia el sur, que conecta hacia Usme. Los demás eran caminos, pero sobre todo eran rutas trazadas sobre los mismos humedales. Incluso hay algunos relatos que cuentan cómo era más fácil trasladarse entre Bogotá y Fontibón, o Bogotá y Bosa, en balsa, que digamos que atracción animal, o en carroza, porque no había cómo cruzar los cuerpos de agua. Por supuesto, todos estos cuerpos de agua fueron desapareciendo a medida que llegaron los siguientes efectos de la transformación del paisaje, que veremos más adelante. Entonces, cerraríamos este segundo capítulo sobre el paisaje hispánico, entendiendo que la lógica de poblamiento se dio a partir de parroquias y pueblos de indios. Quiere decir que hubo una separación entre las dos sociedades, una que era la de la hegemonía de la corona, que llegaba a dominar el territorio y a establecer su sistema parroquial, frente a unos pueblos de indios que pues fueron sometidos al dominio, al exterminio también, y que finalmente fueron delimitados en pequeñas porciones del todo el territorio que dominaron y que llamaron resguardos. Esta construcción del paisaje podríamos denominarla una construcción del paisaje colonial. A partir de allí surge todo lo que serían las construcciones edilicias y las tipologías urbanas que hoy por hoy son reconocidas por el Ministerio de Cultura como patrimonio cultural, dentro de los que están los centros históricos, por ejemplo, de Funza, de Zipaquirá, dentro de los que están las haciendas, dentro de lo que están también
pues algunas edificaciones de los centros históricos. Así que de esta arquitectura colonial que trae esos elementos de la arquitectura española, nacerían lo que serían las primeras nociones de un paisaje cultural de la sabana, a partir de pues, los elementos que ya mencionamos. Aparecen también los templos doctrineros como noción de dominio del territorio y de la evangelización, y se entiende que el territorio se ocupa y se hace el poblamiento a partir ya no de valoraciones mitológicas, como en el caso del paisaje anterior, sino a partir de valoraciones religiosas y monárquicas basadas en el dominio de la tierra. Este sería, bueno, hasta acá sería como la segunda fase de estudio sobre cómo se fue transformando el paisaje. Y pasamos a una tercera fase que sería el siglo XX, en la que voy a hacer, digamos, una descripción mucho más detenida. Es un paisaje que está mucho más cerca de nuestro reconocimiento hoy en día, y además es un paisaje que fue retratado y que hace parte hoy por hoy pues, de una página, de un capítulo importante en el arte colombiano. En la lámina tenemos una pintura al óleo de Luis de Llanos, de 1894. Luis de Llanos es un pintor muy amigo de Alberto Urdaneta. Alberto Urdaneta es el fundador de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, y entre ellos dos crean por primera vez lo que sería la Cátedra de Paisaje de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Así que se convierten en un referente inicial, en un referente de entrada para lo que sería la Escuela de Paisajistas que vendría después de ellos. Luis de Llanos, Andrés de Santa María, Alberto Urdaneta, todos los pintores que vamos a ver a continuación, hacen parte de lo que sería pues una oligarquía, digámoslo de alguna forma, de esa época. Todos hacían parte de familias pudientes, hacendadas, que ya posterior a los resguardos indígenas y al sistema de encomienda, se habían hecho propietarios de estas haciendas. Entonces, bueno, a partir de mediados del siglo XIX más o menos, después de que hubo el proceso de independencia, eh, se empieza a consolidar lo que sería el sistema de haciendas, y a partir de este sistema las lógicas de poblamiento del territorio cambian. Se delimitan grandes zonas dentro de la sabana de Bogotá que antes no se encontraban delimitadas, y a estas zonas se les da el nombre de haciendas. Las haciendas antiguamente pues tenían un tamaño gigantesco. Basta con mencionar que una de las haciendas era El Chico, que hoy pues sería lo que es toda la localidad, gran parte de la localidad de Suba. Otra sería la hacienda, bueno, no sé, se me ocurren muchas, pero digamos que en el territorio habían muy pocas haciendas y con grandes extensiones. Hacienda Tibabuyes, Hacienda El Noviciado, por ejemplo, la redacción que ustedes están en Chía, eh, seguramente tengan presente que la hacienda Fagua, la hacienda El Noviciado, atraviesan los municipios de Chía y Cota, pero en aquella época eran las únicas dos haciendas que estaban acá. Eso nos permite dar una magnitud más o menos cercana al tamaño de estas haciendas. Cuentan algunos relatos también que en la época de las primeras haciendas se practicaba la cacería en la sabana de Bogotá, y empezó a tener un gusto casi recreativo. Decían ellos que en la sabana de Bogotá la cacería se hacía para darle gusto al dedo, decían, al gatillo, para poder salir a disparar. Ellos estaban estrenándose en el tema de la cacería y lo veían como algo bueno. Entonces, esta sería como la segunda irrupción con el entendimiento del territorio, sabiendo pues que las culturas indígenas, cuando tenían que practicar la cacería, lo hacían con fines pues netamente de sustento para alimentarse. Mientras que la cultura hispana que llega especialmente en la hacienda El Noviciado, en la hacienda Fago, en la hacienda de La Conejera, se practicó mucho la cacería. Se habla incluso de que en alguna sola tarde de cacería podrían haber matado más de 1000 venados de cola blanca. Y todo esto lo hacían básicamente con fines recreativos. Salían ellos de cacería con perros que traían de Europa, salían en grupos que controlaban la cacería y deambulaban por todas las zonas donde todavía, aún siendo pues de parte de las haciendas, había terrenos donde habitaba el venado de cola blanca, el oso de anteojos, y ellos practicaban la cacería.
Esto fue lo que principalmente detonó la extinción del venado de cola blanca en la sabana, eh, la cacería que se originó a partir de allí. Entonces, voy a ir pasando algunas láminas. Esta es otra lámina de Luis de Llanos, que nos permite ver cómo algunos elementos del paisaje empiezan a aparecer. Hoy se nos haría bastante familiar esta lámina, sin embargo, ninguno de los elementos que hay allí son naturales o digamos que son originales del territorio. Por ejemplo, los árboles de eucalipto, que son hoy tan característicos en la sabana, fueron introducidos en esta época con el fin de secar el territorio. Esa sería otra de las formas de desconectarse con las lógicas naturales del territorio y es generar la sequía a propósito. La segunda aparición que tenemos allí, que no es original del territorio, sería el pasto, el césped como lo conocemos hoy, el pasto quicuyo que se sembró con el fin pues, de potrerizar y de introducir ganadería. Este pasto tampoco es de la sabana de Bogotá, como lo conocemos hoy, el pasto que está por todas partes, no es original de acá, fue introducido. Y gran parte de la vegetación fue introducida, lo que serían los pinos, cipreses, todas las especies maderables como las acacias que hoy están completamente, digamos, tupiendo los cerros orientales y los cerros de la sabana de Bogotá, y los eucaliptos, que son los que se usaron para armar las cercas vivas, ninguno sería original del territorio. Esta imagen es muy característica porque nos permite ver esta noción de la hacienda como dominio del paisaje del territorio en esta fase. No se ve la hacienda, pero se ven los linderos. Y pues estos linderos claramente hoy pues los que conocemos la sabana, cuando recorremos sabemos y conocemos lo que son los muros de tapia, los muros de adobe y esta teja de barro que pues son muy características, casi nos parece familiar este paisaje. Es el paisaje también digamos, introducido a través de la noción de hacienda y de la noción del dominio del territorio. Como vemos ahí en la pintura, pues incluso se alcanzan a ver en el fondo unas cercas vivas que se hicieron con el fin de armar los potreros para el ganado, básicamente. Entonces podríamos decir que esta transformación del paisaje, a pesar de que sigue estando en un entorno natural, no correspondería a una primera naturaleza que responde a las lógicas del territorio, sino a una segunda naturaleza que es intervenida por el hombre y que finalmente, digamos, que irrumpe con los procesos naturales, buscando la sequía, buscando la introducción de especies que no son de la región y que hoy por hoy, pues digamos, dominan el paisaje. Pasamos a esta lámina, Andrés de Santa María. Él, él también fue muy amigo de Luis de Llanos y Alberto Urdaneta. Andrés de Santa María tuvo con su familia una hacienda que se llamaba Hacienda El Vínculo. Hoy por hoy queda en una zona de Soacha, donde queda un pequeño relicto de humedal de menos del 5% del tamaño que tuvo en su época, que algunas comunidades de Soacha defienden, pero que pues digamos que no, desafortunadamente no tiene la dimensión y las condiciones naturales para poder restaurarlo como era en su momento. Andrés de Santa María recorría su hacienda pintando. Él había estado en París, igual que Alberto Urdaneta, ellos habían estado estudiando cátedra de arte y pintura en Europa, y al llegar a Bogotá y la Sabana, pues obviamente eran de familias hacendadas, de familias pudientes, de lo que sería la oligarquía de aquella época. Ellos se dedican a recorrer sus haciendas en caballo, y a recorrer sus haciendas con los estudiantes de pintura y van pintando todos los paisajes que ven. Esta costumbre, digamos, esta costumbre de ir pintando la sabana se les vuelve a todos un propósito artístico, y por eso es que hay tantas pinturas sobre la Escuela del Paisaje de la Sabana de Bogotá de aquella época, hablamos de 1894. Esta hacienda El Vínculo, pues posteriormente fue vendida, fue loteada y hoy se encuentra completamente urbanizada. Creo que allá hay proyectos de vivienda de interés social, no existe, pero pues son estas pinturas de Andrés de Santa María que le permiten a uno imaginar cómo era en aquel entonces la sabana de Bogotá, que entre otras pues era un territorio homogéneo. Muchas de estas pinturas podría uno decir que son en algún lugar de la sabana de Bogotá al sur o al norte, o quizá en algún sector de Faca, pues porque el territorio es relativamente homogéneo y plano alrededor de las montañas, así que todos los paisajes que pintaron son muy similares. Esta es otra pintura de Jesús María Zamora. Él es estudiante, los tres que acabamos de ver antes, Luis de Llanos, Andrés de Santa María y Alberto Urdaneta, como los fundadores y los que dieron inicio a la Escuela de Paisaje. Ya Jesús María Zamora es estudiante.
Ellos van recorriendo la sabana, ellos no tienen Jesús María Zamora y Ricardo Gómez Campuzano y otros pintores que veremos, ellos no eran hacendados, no tenían terreno, pero pues ellos iban recorriendo algunos parajes de la sabana de Bogotá, ellos iban pintando. Aquí tenemos otra noción de lo que sería esa interpretación de ese paisaje. Hay elementos que serían propios de la sabana y hay otros elementos introducidos, como nuevamente los eucaliptos, la carretera, aparece la casita de teja de barro, ¿sí? Aparecen los sauces como nueva noción de contener el agua, y aparecen en el fondo las montañas y la neblina muy características de la sabana. Jesús María Zamora es un apasionado del paisaje. Él viaja junto con sus amigos después de pintar la sabana de Bogotá. Se van al río Magdalena, se van a los llanos, se van a muchos parajes del país a pintar, y a partir de allí es que se inicia, digamos, lo que posteriormente se denominó la Escuela de Paisajismo, pero que tuvo su origen con el paisaje de la sabana de Bogotá. Este sería un óleo de Roberto Páramo de 1915, donde nuevamente pues retrata su propia interpretación de la sabana. Roberto Páramo pues tampoco tenía haciendas, él está recorriendo la sabana por los caminos que encuentra. Encuentra pues todas estas pinturas donde se ve el cielo sabanero, de fondo las montañas, nuevamente aparecen los límites de las casas, de las haciendas, y aparece pues la casa con la tipología ya mezclada, digámoslo de alguna forma, entre lo que sería la arquitectura de la colonia junto con algunos materiales. Sería como la consolidación de una arquitectura vernácula que mezcla tanto los valores de la hispanidad que traían ellos y sus técnicas junto con pues los materiales del lugar y las técnicas propias que existían acá. Tenemos acá otra pintura de Roberto Páramo. Él, como digo, pues él no tenía hacienda, él iba recorriendo por los distintos parajes. Acá pinta nuevamente lo que sería los linderos de una hacienda con estas portadas tan características que tenemos por toda la sabana, y con algunas nociones de lo que son las intervenciones de territorio. Tenemos pues algo ahí de la visión de las montañas a lo lejos. Nuevamente aparece Jesús María Zamora pintando lo que sería una de estas haciendas desde una vista más alta, con toda la planicie, y de fondo se ve un poco cómo es la ocupación de la sabana, se ve alguna portada con teja de barro, y a partir de allí, bueno, voy a hacer una breve síntesis sobre lo que sucedió también con esta escuela de paisajismo. Ellos arrancaron a pintar, todos estos pintores, hay bastantes, digamos, no traigo láminas, pero hubo una escuela muy amplia hasta eh, Roberto Páramo, Ricardo Borrero, Jesús María Zamora, de pronto para los que siguen el arte y quieren tomar nota, Eugenio Peña, bueno, hay una serie de artistas, Enrique Recio y Gil, que pintaron la sabana de Bogotá a partir de esta escuela, que era pues de la primera cátedra que existía en Colombia, y la hicieron porque pues, la pintura nació con estos primeros tres pintores que venían de París, recorriendo la sabana. Ellos desarrollaron toda esta técnica, incluso hasta el paisaje más realista, y el paisaje que también después se denominó un paisaje más romántico de la sabana de Bogotá, al punto que después pues, tuvieron una serie de críticas del arte. Vamos, ya entrado el siglo XX, había muchas críticas sobre el arte latinoamericano. Incluso Marta Traba, que es una dura crítica del arte, habla de esta fase del arte colombiano como una escuela que simplemente reproducía paisajes con base en estilos y técnicas europeas, pero no le da el reconocimiento que tiene. Posteriormente otros críticos del arte reconocen que esta faceta amplia fue la que dio el origen a lo que podría ser una primera muestra artística colombiana, que sería el paisaje. A partir de allí, pues como lo digo, ellos se fueron pintando todos los paisajes del país, y crearon una escuela que después, digamos que ya se dedicó, como lo decía Marta Traba, fue a reproducir cuadros, eh, que hoy, si vamos a galerías, seguramente vamos a encontrar estos paisajes que a todo el mundo le gustan, sobre la naturaleza y el contacto con la casa de teja de barro, aun cuando ya no se pinten paisajes que sean reales o que traigan alguna tipología de edilicia especial. Hoy en día se siguen reproduciendo estas pinturas que tuvieron el origen en esta escuela, pero sobre todo porque el paisaje de la sabana de Bogotá, como tal, el de la sabana de Bogotá, traía toda una carga estética y una carga, digamos,
de relación con el territorio que les permitía a ellos ufanarse y decir, este es nuestro arte, nuestra pintura. ¿Cuáles eran esas cualidades que tenía el territorio y la pintura? Pues primero el dominio a través de las haciendas, la producción, pero sobre todo una estética que ellos consideraban muy similar a lo que ellos habían visto en Europa, que era una noción del campo y la ciudad, y recordemos que en esta misma época, pues en Europa se pintaban cuadros como los de Van Gogh, donde se resaltaba la labor del campesino, donde cualquier paraje en el campo resultaba ser atractivo y se le retrataba justamente, era seguramente el mover de las plantas con el viento y los colores del trigo y todo esto. Así que estos pintores traían esta visión estética de esa campiña europea y así entendieron el paisaje de la sabana de Bogotá y digamos que de alguna forma así lo apropiaron y así lo retrataron. Tenemos esta otra lámina que sería Jesús María Zamora, Atardecer en la Sabana, es un óleo también en el que él retrata pues ya lo que es la introducción del ganado. Fijémonos cómo él lo ve como un paisaje romántico o algo muy, que lo conecta a uno con la naturaleza, pero en el fondo esta segunda naturaleza no corresponde al paisaje original, sino ya es un paisaje intervenido, quizá 2 o 3 veces ya hasta como en tercera generación, con la introducción del ganado, con la introducción del forraje, seguramente con la alteración de los cuerpos hídricos y con algunas otras modificaciones. Entonces, bueno, esperando que me estén siguiendo allí, que no esté siendo muy aburrida la charla, sino al contrario que con estas imágenes estemos, eh, bueno, no sé, tal vez reflexionando. Algunos sentiremos nostalgia quizá por estos paisajes que a lo mejor ya no existen o no existirán. Entonces, para cerrar esta fase, podríamos denominar que este sería el paisaje bucólico de la sabana, es un paisaje dominado por el campo y la noción de lo rural, pero es a partir de unas lógicas de poblamiento basadas en las haciendas. La hacienda como unidad la hacienda como unidad de dominio de la tierra y como unidad de producción. Aparece también la casa de hacienda como patrimonio cultural, de allí que se declararon por el Ministerio de Cultura como bienes de interés cultural de la nación, grandes haciendas. En el caso de Cota, pues yo soy habitante de Cota y conozco la dinámica de acá. Está declarada la hacienda El Noviciado, por ejemplo, no está declarada la hacienda Buenavista y es un tema curioso y aquí quisiera hacer un paréntesis para quienes siguen la conversación. Y está en el municipio de Cota, conocen el municipio de Cota, acá hay una hacienda que se llama la Hacienda Buenavista, es una hacienda donde vivió Alberto Urdaneta, que como lo vimos fue el creador, el fundador de la Escuela de Bellas Artes y de la Cátedra de Paisaje. Esta hacienda tiene unos frescos al interior de la construcción, los muros están pintados por Alberto Urdaneta con paisajes que son de la sabana de Bogotá y tiene otras reproducciones allí sobre la flora y la fauna del lugar. Pues desafortunadamente el Ministerio de Cultura no la ha declarado a la fecha, sin embargo haría parte de las que son de interés nacional. También hay otras haciendas, ¿no? También hay otros conjuntos edilicios también en la sabana que se encuentran declaradas, principalmente son haciendas, estaciones del tren, que me faltó mencionarlas en la presentación, pero que también irrumpieron en el paisaje y empezaron a ser parte importante de este paisaje, y fue la construcción de los ferrocarriles y de las estaciones del tren, que hoy por hoy también se encuentran con declaratoria por parte del Ministerio de Cultura. Entonces, bien, de esta noción de las haciendas se parte a lo que hoy ya conocemos como el paisaje de la sabana de Bogotá, o lo que nosotros denominaríamos el paisaje sabanero de hoy en día, que se construye con una noción entre el campo y la ciudad, una irrupción fuerte entre las áreas urbanas y las no urbanas, un consumo fuerte y acelerado de recursos naturales, una irrupción con las lógicas del territorio, una ruptura con digamos, con el sistema hídrico de la sabana, hoy por hoy, pues, y a partir de estas primeras lógicas de las haciendas y de la introducción del ganado apareció la primera contaminación del río Bogotá, que fueron las curtiembres. eh, Apareció la segunda contaminación del río Bogotá, que fue las primeras agroindustrias, y sobre todo la introducción de especies forestales foráneas que no, digamos que no se acoplaban al territorio, sino que al contrario lo que han venido haciendo es desecándolo, eliminando otras especies, generando, digamos, una invasión forestal a la flora y a la fauna local.
Dentro de este último paisaje bucólico, la valoración ya no es mitológica como se veía con la cultura muisca, ni religiosa o monárquica como vimos con el paisaje hispánico, sino que la valoración sobre la forma en que la sociedad interviene y ocupa el territorio se hace desde un punto de vista estético y de poder. Estético porque claramente ellos venían a construir un territorio que además era la capital, iba a ser la capital del país, era el centro de del nuevo reino de Granada, y sobre este territorio pues ellos iban a construir lo que sería la hegemonía de su poder, así que en el componente estético era muy importante, pero también el componente de poder sobre el territorio y cómo esta noción de poder sobre el territorio les permitía generar nuevos límites, aislar más a las comunidades indígenas, dejarlas aisladas en los resguardos, pero sobre todo también empezar a modificar lo que era el sistema étnico. Con esta noción de las haciendas se empezó a secar el territorio, se empezaron a eliminar las terrazas y los camellones que habían dejado construir las culturas muiscas, se empezaron a rellenar y a desviar algunos humedales y fue la primera, digamos, noción de lo que era eliminar los humedales. Ya veremos más adelante en la última etapa cómo esto ha sido acelerado, pero en este paisaje bucólico, aunque muchos, digamos, entendemos o seguramente de niños recorrimos la sabana de Bogotá pensando que estamos en contacto con la naturaleza, hay que entender que allí hablamos ya de una segunda naturaleza, que es un territorio intervenido, que es de una noción de naturaleza falsa, digamos, de una naturaleza antinatural, pues ya el agua no corre como va, los árboles no son los que son, las especies son introducidas, el ecosistema ya está completamente alterado. Sin embargo, en esa alteración pues se construyó lo que sería ese paisaje bucólico que vino a dominar más o menos hasta los años 50 la sabana de Bogotá. Entonces, bueno, este es un plano de Thomas Van der Hamen, del estudio de Thomas Van der Hamen posterior a los años 70, sin embargo, pues nos permite ver eh, una aproximación a lo que sería este territorio de la sabana de Bogotá. En una mancha negra está lo que sería la ciudad de Bogotá, consolidada en su urbanización hasta los años 80, y en la mancha verde todo lo que sería el territorio homogéneo de la sabana de Bogotá, que bien como lo decía, pues a veces uno podría, no sé, ubicarse en el Valle de Tenjo y Tabio y tomar una foto y pues podría ser una foto muy similar a si está, no sé, entre Soacha y Usme o en algunos sectores así. No es un territorio, digamos, homogéneo, contenido por unos cerros que tienen un carácter, una personalidad, una posición geográfica, dominado por una estructura hídrica compleja, y además, y probablemente lo más interesante del asunto es con uno de los mejores suelos del mundo, o quizá, bueno, de Sudamérica, con los suelos más fértiles y con una herencia en este paisaje sobre las formas de intervenir en territorio que era muy positiva, pero que a lo largo del tiempo, como vimos con las distintas lógicas de poblamiento, pues fue irrumpiendo con las lógicas naturales al punto de lo que tenemos hoy en día, que es lo último que vamos a mirar. Entonces vendría acá un breve resumen de cómo ha venido urbanizándose la sabana de Bogotá en la última época, ya la del siglo XX. Tenemos a mano izquierda un plano de 1952 donde se ve pues unas pequeñas manchas negras. Bogotá solamente estaba consolidada en su eje oriental hasta lo que es Chapinero y pues estaba consolidándose lo que sería la zona de Puente Aranda. A partir de allí esta década es muy importante porque en el gobierno de Rojas Pinilla pues se construye lo que sería la gran, digamos, expansión de Bogotá. En primer lugar, se hace la anexión de los municipios circunvecinos, que era Fontibón, Engativá, Usme, Bosa, Suba. Se incluyen dentro de Bogotá, se construye el aeropuerto El Dorado, se modifica el trazado del río Bogotá, se construye la autopista norte, se altera los humedales de la zona norte, el humedal de Torca, también se construye la avenida Las Américas, se afectan los humedales y el río Tunjuelo, se empiezan a construir las primeras poblaciones alrededor de estos municipios que básicamente estaban en unas terrazas aisladas alrededor de humedales. Así que todas las periferias de lo que es Engativá, periferia de lo que es Fontibón, fueron después construidas sobre humedales. Yo tuve también la oportunidad de ver cómo se iba rellenando los humedales que quedaban en Capellanía. Hablamos de más o menos los años 90. En Capellanía estamos hablando de lo que hoy es Ayuelos y toda la zona de Ciudad Salitre. Eh, y así digamos que fue todo el proceso de la sabana de Bogotá entre urbanizar, consolidar nuevas periferias y el desarrollo de infraestructura.
Luego viene 1970, como vemos ya digamos, se fueron consolidando los centros urbanos de los pueblos de los municipios que fueron unidos, se fueron llenando las manchas y fueron apareciendo pues más manchas y menos humedales, más manchas urbanas. Y finalmente tenemos al plano de la derecha lo que sería la secuencia de los últimos 30 años sobre cómo se ha venido urbanizando y suburbanizando la sabana de Bogotá. En amarillo tenemos en los años 90, y vamos viendo en ascenso hacia el color rojo más fuerte, como en los últimos años ha sido una ocupación intensa, una ocupación dispersa, ha sido una ocupación sin un orden, digamos que se ha ido consolidando alrededor de las periferias de los municipios, y tenemos grandes manchas alrededor de toda la ciudad, tanto en la periferia sur como en la periferia occidente, y al norte, curiosamente, sobre lo que sería Chía, Cajicá, Tocancipá, una ocupación dispersa que se ocupa pues, en todo el territorio casi llegar hasta Gachancipá. De ver estos mapas, de ver esta huella, este estudio de la huella urbana que presentó IDOM en 2018 y que es parte de los sustentos que usa Pro Bogotá hoy en día para motivar su proyecto de región metropolitana, realmente, pues a mí como estudiante y a algunos compañeros también nos pareció fue preocupante ver cómo de esta laguna y de este sistema espectacular que existió, ecológico, con el territorio hoy en día vemos es unas manchas rojas, eh, que como sabemos los que recorremos el territorio realmente son focos de contaminación de las aguas, de endurecimiento del suelo, de más perturbación del paisaje. Como vamos a ver más adelante, estas manchas rojas no son, digamos, la misma lógica de ocupación que venía el territorio hasta hoy, que era una lógica rural, o hasta hoy, no, perdón, hasta 1970 más o menos, que era una lógica rural, de casas campesinas, de productividad, de la horticultura, de la agricultura, sino que estas manchas rojas responden a una lógica de otras dimensiones y de otra escala. Entonces, cerramos esta parte, o perdón, abrimos esta parte que sería la del siglo XX, contando el tema de la anexión de los municipios en 1954 como uno de esos grandes hitos que fueron los que iniciaron con la urbanización de la sabana, la construcción de grandes infraestructuras como el aeropuerto, los ferrocarriles, los acueductos, también en esta época se construyeron los embalses, y las primeras plantas, se construyó también el embalse del Muña y todo su sistema para generar energía. Se empezaron los procesos de suburbanización del campo con los primeros, digamos, muestras de ocupaciones para la agroindustria y otros usos que no eran rurales. Se empezó el proceso de urbanización de la sabana alrededor de los municipios y como resultado se empezaron a generar nuevas periferias y nuevas ruralidades. Nuevas ruralidades, quiero decir, es nuevas formas de ocupar el suelo con el uso rural, como veremos más adelante. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Estas son imágenes tomadas del Google Earth y cómo ese paisaje ha venido afectándose, cuál es el resultado de lo que nos queda hoy. Vamos a ir viendo como lo que sería más cercano al medio natural hasta lo que sería lo más artificial o lo que está más construido. En primer lugar, pues bueno, nos quedan en la sabana de Bogotá algunos relictos de humedales, que sería la primera imagen que vemos a la izquierda superior. Sin embargo, esos relictos de humedales se encuentran completamente bordeados de infraestructuras, delimitados mediante rellenos, algunos se encuentran eutrofizados, otros están sin una, digamos, sin una conducción de agua, lo que no permite que se oxigene y por lo tanto va muriendo el ecosistema. Tenemos relictos de humedales como el de la autopista norte que están atravesados por carreteras, tenemos relictos de humedales y lagos como el de los Lagartos en Bogotá, que tiene edificios de 30 pisos encima del humedal. Tenemos otros relictos de humedales que se encuentran en proceso de desecación, como la laguna de Fúquene, y en fin, esos relictos de humedales hoy en día suman más o menos 800 hectáreas de un total de 50.000 que existían a la llegada de los españoles. Entonces la reducción pues realmente es abismal. En segundo lugar tendríamos la potrerización de la sabana, que es un efecto que prácticamente ya ocupó todas las sabanas, salvo algunas zonas de bosque que todavía quedan, como el bosque de las Mercedes. Por lo demás, casi toda la sabana se encuentra potrerizada o fue potrerizada. Esto implica que no solamente las especies vegetales son introducidas, sino que además
el sistema de manejo de aguas también canaliza y conduce las lluvias de otra forma, y se le introduce a los sistemas hídricos los contaminantes agrotóxicos de la potrerización y de las heces de las vacas. Luego tenemos los cementerios también, es un uso que se vino trasladando a la sabana de Bogotá en búsqueda de lo que serían los parques cementerios. Eh, Así llegaron los primeros cementerios a la autopista norte, a la autopista 80, a la autopista Medellín y al sur. Todos estos parques cementerios tienen una misma condición, es que es un medio natural, digámoslo así, pero pues sería una segunda naturaleza, casi una tercera naturaleza, con fines ya no de sustento ni productivo, sino es una naturaleza adaptada básicamente para el culto. Luego tendríamos lo que serían los clubes y campos de golf, que también fue otra forma de intervenir la sabana de Bogotá, haciendo uso de sus recursos naturales para los fines recreativos. Así pues hay gran parte de los territorios de la sabana de Bogotá que hoy son campos de golf, que hoy cuentan con lagunas artificiales, todo tipo de canchas y todo tipo de equipamientos deportivos. Luego tendríamos lo que son los invernaderos, que tuvieron su auge hacia los años 70 y fue la primera como gran ocupación agroindustrial de la sabana de Bogotá, que entre otras también colaboraron con la sequía de la sabana de Bogotá, ya que pues por lo menos en lo que fue el Valle de Tenco y Tabio y lo que son algunas zonas de Cajicá o Facatativá, este cultivo de invernaderos extensivo, pues se hizo con pozos profundos que fueron secando los acuíferos al punto al que en algunos sitios, al quedarse sin agua, pues se quedaron sin el cultivo de flores. Hoy existen muchos cultivos de flores, estos invernaderos hacen un uso indiscriminado del agua, la devuelven en su gran mayoría contaminada y pues también de alguna forma pues es una alteración al paisaje con fines agrícolas, pero pues finalmente es una irrupción también al paisaje. Esto también refleja bueno, los rayos solares. Hay todo un estudio alrededor también de las implicaciones de estos invernaderos. Luego tenemos hacia los años 80 y con mayor intensidad hacia la última década la aparición de los enclaves campestres. Le he puesto enclave porque, bueno, esto tiene toda una teoría también, pero realmente son los conjuntos campestres que básicamente vienen con el fin de entender su migración. Los que vienen a habitar estas casas entienden su migración como en búsqueda de la naturaleza, pero se van a naturalezas producidas, ¿no? Esto también sería lo que sería una tercera naturaleza que es producida con fines estéticos. Sobre todo estos clubes han sido, estos clubes, no, estos conjuntos residenciales han sido construidos a lo largo de toda la sabana de Bogotá, sobre todo en la zona norte, Chía, Cajicá, Tocancipá, Sopó, Cota, ocupando lo que antes eran los valles de inundación del río Bogotá, ocupando lo que eran las zonas de ronda de los humedales, y esto se fue dando porque, pues, como todos sabemos, pues la especulación inmobiliaria busca terrenos que sean de bajo costo para explotarlos y sacarles la leche cuando se venden las construcciones. Así que, por supuesto, a las constructoras les encantó pues comprar terrenos en las rondas del río, en las rondas de los humedales, rellenarlos y construir estos grandes condominios y estos grandes conjuntos campestres que hoy dominan toda la sabana. Podríamos decir que se pasó de la noción de la casa de hacienda y de la casa campesina que dominaba antiguamente el territorio de la sabana a la casa campestre, que hoy es como la unidad constructiva que domina la sabana, la casa campestre, y además pues como que hasta cierto punto el suelo que se demandó hasta ciertos años, hace pocos años, pues era para vivienda campestre. Últimamente que ya se habla de planes parciales y de grandes torres como sucede en Cajicá o como sucede en Chía, ya estamos en un proceso de urbanización, pero primero fue este proceso de suburbanización de los clubes y los conjuntos campestres. También aparece, como vemos a mano izquierda abajo, los grandes dotacionales. Esto es la Universidad de La Sabana. No es la única, pues la ponemos como ejemplo, pero aparecieron grandes usos dotacionales en la Sabana de Bogotá que buscaron precisamente terrenos que fueran más económicos y que quedaran fuera de la ciudad. Así aparecieron universidades como la Universidad Militar, la Universidad Manuela Beltrán, la Universidad de La Sabana, y toda otra serie de usos dotacionales que precisamente pues también fueron irrumpiendo el paisaje de la Sabana de Bogotá y hoy en día pues ya se encuentran allí como parte del paisaje de la sabana de Bogotá. También tenemos afectaciones geológicas dentro de la sabana de Bogotá. Dentro de los últimos años, 30 o 40 años, aparecieron las canteras. Son estos sitios donde se explota los cerros para sacar minería, para obtener
recebo y bueno, todo este tipo de agregados para la construcción, porque por supuesto pues todo el proceso de urbanización y construcción demanda estos materiales y se obtienen aquí mismo en la región. Así que hoy cuando miramos a los cerros orientales, sobre todo ustedes en el caso de Chía, yo no sé si tengan canteras, pero uno mira hacia los cerros orientales en Bogotá, en la zona norte, pues son unas canteras bien grandes que irrumpen el paisaje y pues por supuesto degradan el medio ambiente. Y estos serían los usos más complejos de mayor impacto y de mayor, digamos, de mayor avance sobre la sabana de Bogotá en términos de los impactos ambientales. Y tenemos los corredores viales, dentro de los que destaca pues, la denominada Milla de Oro, y también la salida de Bogotá por la calle 13. Son estos corredores viales que, pues buscando un principio para la nación, de competitividad para la nación de la ciudad, se ha convertido básicamente en unos ejes donde se anclan todo tipo de industrias, de empresas de grandes superficies, irrumpen el paisaje, generan todo tipo de demandas de recursos naturales. Estos corredores viales además, eh, pues digamos que como corredor vial también crean un nuevo paisaje de la sabana de Bogotá. Este es un tema del que también he querido profundizar y es cómo eh, el comercio y la aparición de las vallas publicitarias y la aparición de unas nuevas arquitecturas, digámoslo así, unas nuevas tendencias mejor en la arquitectura en la sabana de Bogotá, han venido dominando el paisaje y esto tiene que ver con los corredores viales. Eh, y pues también me gustaría tocar el ejemplo en el caso de Chía. Ahí en Chía vemos, por ejemplo, el tema de Andrés Carne de Res, sin ánimo de hacer publicidad ni mucho menos, con toda una estética y con toda una parafernalia, ¿cierto? Alrededor de lo que es como buscar la diversión alrededor de Bogotá. Y pues, no creo que Andrés Carneros no sería lo mismo si quedara en Bogotá que quedando fuera de Bogotá. Y uno ve hoy cómo alrededor de este corredor vial donde queda Andrés Carneros se han anclado cualquier cantidad de establecimientos comerciales y pues digamos de recreación similares a Andrés Carneros, cada uno buscando una tendencia, cada uno buscando su propia estética. Incluso hay uno que tiene como un King Kong, no sé, como un mono ahí, y hay uno que tiene, bueno, ahora acá en Cota apareció también el de las avionetas y tienen unos carros, y bueno, eso es como buscando unas estéticas. Me recuerda mucho este libro de Colin Rose sobre, perdón, de Renculja sobre el tema de la ciudad que tiene los avisos de Texas, y cómo con cada establecimiento comercial va buscando su propia estética, va buscando su propio lenguaje, y al final estamos convirtiendo estos corredores viales en unos lenguajes completamente heterogéneos, cargados de información, cargados de publicidad, cargados de temáticas y de tendencias que de alguna forma lo único que dejan ver es la falta de una identidad eh, regional o de una identidad, digamos, en el paisaje. Cada uno quiere como dejar su propia muestra del paisaje y me parece que esto también deja ver que esta última construcción del paisaje en esta última etapa ha sido con fines comerciales, ¿sí? Lo que antes podríamos decir que tenía unos fines agropecuarios, unos fines estéticos de poder, como lo vimos viendo. Hoy en día se trata de unos fines comerciales, inmobiliarios y básicamente de explotación del suelo. Bueno, eso era haciendo un paréntesis sobre los corredores viales, aunque alrededor de los corredores viales hay toda una carga eh, que quiero desarrollar en el tema de la transformación del paisaje. Luego viene otro de los grandes impactos que son los complejos industriales, que son estas superficies gigantescas que ocupan prácticamente el 80-90% de los predios, porque ellos usan, digamos que lo que no construyen, lo demás son vías y son vías internas para el tránsito de vehículos pesados, así que prácticamente endurecen todo el suelo. Uno de los grandes impactos de la zona de Bogotá son estos complejos industriales. Luego tendríamos lo que son grandes superficies, que son centros comerciales, grandes tiendas comerciales que quedan hoy en día regados por la sabana y que incluso puede ir uno y en algún lugar que todavía se sigue sintiendo la ruralidad y de pronto aparece un edificio de estos allí irrumpiendo. Bueno, luego, y terminando ya tendríamos lo que son las grandes infraestructuras, y esto es una imagen de la planta de tratamiento de salitre. Lo mismo es como un ejemplo, pero si tomáramos una imagen del embalse, de los embalses, de las plantas de tratamiento que se construyen en los municipios, tendríamos pues una muestra también de cómo se han venido alterando estas condiciones naturales a través de las plantas de tratamiento. No lo incluí, me faltó, pero pues también es importante hablar acá sobre
lo que se llama hoy la adecuación hidráulica del río Bogotá, que es otra de esas grandes transformaciones nunca antes vistas en el río Bogotá. Digamos que la misma entidad, la misma autoridad ambiental ha ido destruyendo el ecosistema, ha ido destruyendo toda la flora y la fauna. Por supuesto que ellos dicen que la van a reconstruir y que de eso se trata, pero en el fondo lo que están haciendo es ampliando el caudal del río, y esto pues tendrá sus implicaciones ecológicas, seguramente ecosistémicas, porque a medida que el río pues ha ido perdiendo sus humedales, ha ido perdiendo sus zonas de descarga y de inundación, y además que le hemos venido cargando más agua de la que es de esta cuenca, porque como ya vimos, pues se le ha venido cargando agua que es de otras cuencas. El río pues ha perdido su funcionamiento natural. Este es otro de los aspectos que me parece importante, y es cómo la adecuación del río Bogotá ha transformado, digamos, abismalmente el paisaje de la sabana de Bogotá. Y esta última etapa, que es precisamente la que voy a entrar a desarrollar en el trabajo de mi tesis a mayor profundidad, pasaría por, eh, perdón que me están haciendo unos comentarios, voy a resumir y ya se me olvidó. Pasaríamos de una lógica de poblamiento a partir de la urbanización y la suburbanización, y una construcción de este paisaje suburbano y campestre. Suburbano entendido esto a partir del uso del automóvil. Como nos dimos cuenta, ya no sería el ferrocarril, ni mucho menos la tracción animal ni la balsa, lo que permitiría la comunicación y la movilidad en la sabana, sino el automóvil. A partir de allí, pues la construcción de todos los grandes centros de vivienda dormitorio que quedan en la sabana, una noción del urbano frente a lo rural, y una valoración del entorno, digamos, una valoración sobre cómo se ocupa y se entiende ese territorio desde una lógica económica e inmobiliaria. Pasamos, como lo vimos, de tener unas lógicas basadas en la agricultura y en el conocimiento más sensato de la naturaleza del territorio y del agua, a ver en la época hispánica ya propiamente una valoración sobre el poder y el dominio de la tierra. Luego vimos cómo en el siglo XX la valoración se dio sobre la producción y el dominio de la tierra a través de las haciendas, y quedó la Casa de Hacienda como unidad edilicia de esa época, a una lógica económica inmobiliaria, diríamos, de mercado, que hoy domina la sabana de Bogotá y que está atentando contra toda su riqueza natural, ecosistémica, y que por supuesto podría ser el final de este paisaje de la sabana de Bogotá que intenté mostrar en estas últimas pinturas, que fue retratado por estos artistas y que seguramente esté llegando a su final. Eh, y cerraría acá con alguna lámina ilustrando lo que hoy es la sabana de Bogotá. Por supuesto que no hay ningún tipo de entendimiento de las lógicas naturales del territorio. Allí vemos conjuntos cerrados, tenemos casas aisladas, ocupación dispersa, invernaderos, reservorios, tenemos introducción de especies foráneas, construcción en los cerros, canteras, bueno, todo lo que hemos venido resumiendo aquí en esta imagen, pues más o menos se resume lo que sería la sabana de Bogotá y todas las implicaciones que han venido sucediendo en los últimos 50 años. Y finalmente, bueno, preguntarnos si habrá un paisaje de la región metropolitana. A mí este tema de la región metropolitana me cayó como anillo al dedo ahora que estoy haciendo el estudio sobre la transformación del paisaje, porque pues yo pensaba hacerlo 1970 a 2020, como vimos, porque pues a partir del 1970 es que empiezan los grandes cambios, y pues hasta 2020 como para hacer un corte, pero pues ahora creo que el corte lo haré justamente con el tema de región metropolitana, sabiendo que esta decisión del Congreso, sabiendo que digamos, este camino que se inicia de construir una ley orgánica, de que se inicia de asociarse entre los municipios, seguramente va a generar, como ya vimos en las distintas lógicas de poblamiento, una nueva lógica de poblamiento que responderá seguramente a unas nuevas valoraciones que serán del orden regional. Y yo muy personalmente espero que sobre todo estas valoraciones se hagan desde el punto de vista ambiental, de la resiliencia, de la restauración del territorio, y por eso quisiera plantear simplemente a manera de abrebocas sobre lo que podría ser la definición de un paisaje para la región metropolitana, estos 5 aspectos, todos con la RE, porque creo que de aquí para adelante no podemos hacer otra cosa sino devolver el tiempo e intentar hacer la regeneración de una identidad del territorio,
precisamente que busque que la sabana de Bogotá sea reconocida como un territorio con unas cualidades singulares y no simplemente una ciudad más dentro del sistema de ciudades del mundo. Segundo, una restauración de los valores ecológicos del territorio. Esto implica conciliar eh, las formas en que ocupamos el suelo con los sistemas hídricos, geológicos, sobre todo con el agua. Tercero, la rehabilitación de las áreas degradadas. Esto es reconocer que hemos degradado muchas zonas de reserva forestal y de humedales y buscar la forma de hacer esa rehabilitación. Hacer la reposición de estas áreas invadidas en los lugares en los que se pueda devolver el ecosistema. Y por último, un reciclaje también de los recursos, entendiendo pues que estamos atravesando una crisis climática y unos problemas de orden ambiental que seguramente merezcan mucho más que unas iniciativas políticas, sino también unas iniciativas sociales, unas iniciativas desde las comunidades y bueno, habrá mucho trabajo de aquí para adelante. Espero que les haya al menos causado algunas inquietudes para la construcción de este tema y bueno, pues ahí voy. Todos los comentarios y sugerencias son bien recibidos. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. De verdad que ha sido un trabajo bastante ilustrativo, bastante detallado. Creo que la narrativa de este trabajo está supremamente interesante. Y con respecto a los temas que hemos venido discutiendo, creo que durante los últimos meses, pues esto como que nos abre un poco más el panorama de lo que también podemos tratar de pensarnos para la región metropolitana. Creo que hace falta mucho en estas discusiones de región metropolitana es precisamente el entendimiento territorial, es algo que siempre hemos estado cuestionando que no está sobre, pues digamos, la discusión central. Adicionalmente a otros temas como cuál va a ser el modelo que se va a plantear, son cosas que pues prácticamente no interesan y creo que es muy, muy interesante cómo está basando el trabajo. Voy a abrir entonces la participación. Tenemos en el chat una persona que quiere intervenir. Eh, entonces, Julio, pues buenas noches. Buenas noches, agradeciendo como siempre al equipo de Rediacción por esas interesantes charlas que yo creo que nutren el espectro de lo que puede ser la región metropolitana y en este caso desde la dimensión histórica espacial, ¿no? Que creo que es un pilar fundamental para hablar de región metropolitana y también agradecer a Camilo por su muy interesante exposición. Yo creo que ese tema de la sabana de Bogotá, por lo menos en el caso particular, es algo encantador. Para mí es una cosa muy, muy interesante, muy fascinante. Yo pues digamos que quisiera comentar, precisamente ayer yo estaba dando una charla sobre transformación de los sitios de interés arqueológico aquí en Soacha. Yo he hecho dos trabajos de grado sobre Soacha en el que he elaborado unas investigaciones también sobre transformación del lugar y hay una serie de coincidencias que tengo junto con Camilo, por ejemplo, desde la perspectiva del paisaje, y es que la ciudad de Bogotá como tal ha generado una influencia en la perspectiva regional para transformarse a sí misma como ciudad, pero también ha generado una transformación en los municipios vecinos. Y Soacha en ese orden de ideas no es la excepción. Por ejemplo, según lo que Camilo decía al final, el tema de las canteras acá en Soacha y en el sur de Bogotá es una cosa muy, muy exacerbada. Y como lo comenté incluso en una charla anterior, el tema de la destrucción de las montañas ha conllevado a un problema ambiental muy fuerte que ha degradado ese aspecto en el municipio de Soacha, pero también han desaparecido una gran cantidad de vestigios arqueológicos que se traducen en pinturas rupestres. Esas montañas que han sido objeto de explotación para aprovechar materiales, ahí también se ubicaba una gran cantidad de rocas.
con arte rupestre. Entonces eso lo hemos vivido. También el tema del boom inmobiliario aquí en Soacha es una cosa supremamente exacerbada con Ciudad Verde. Se está planteando inclusive construir Ciudad Verde 2 y precisamente Camilo hacía alusión a una hacienda que es la hacienda El Vínculo. Esa hacienda y otras haciendas más se han degradado por ese influjo de proyectos urbanísticos. ¿Por qué? Pues porque la hacienda hasta hace 15 o 20 años, una cantidad de haciendas, y ahí incluyo la del Vínculo, esas haciendas estaban solitas allá y uno pasaba de lejos y uno la veía allá en medio de los campos, o coloquialmente hablando en medio del potrero, y cuando lotean esas haciendas y construyen los proyectos urbanísticos, pues lo que ha ocurrido es que los habitantes de esos proyectos urbanísticos llegan a esas haciendas y las degradan completamente, se convierten en nichos de vandalismo, o muchas personas tienen el imaginario de que allí asustan o que hay huacas y las destruyen y le hacen unos boquetes inmensos a las paredes. Entonces, el tema por ejemplo, el crecimiento tan desorganizado de la ciudad y de los municipios vecinos, yo creo que Funza, Mosquera, Soacha están afrontando esa situación del boom inmobiliario, ha generado una degradación ambiental y ha generado una degradación sobre el patrimonio, en este caso sobre el paisaje, sobre los humedales y sobre las montañas, y en Soacha hemos vivido fuertemente ese tipo de asuntos. Y ya para concluir con la intervención, yo, y también como a modo de pregunta, le quisiera plantear a Camilo si aparte de las pinturas y de los óleos para hacer un rastreo del paisaje en el siglo XIX especialmente, ha consultado las crónicas de viajeros, que yo creo que eso es una fuente testimonial supremamente maravillosa, y allí también hay unas descripciones interesantes desde Alexander von Humboldt, cuando vino a principios del siglo XIX, y hay una gran cantidad de viajeros que dejaron sus crónicas y sus relatos, y ahí uno podría encontrar también unos insumos bien interesantes para hablar de lo que es la transformación del siglo XIX. Entonces, digamos que eso era como lo que quería plantear. Y muy interesante estos espacios y supremamente interesante el desarrollo del trabajo de Camilo. Ojalá que cuando pues ya, digamos, esté publicada en internet, en algún repositorio, pudiera uno tener acceso al documento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio, por la intervención. Juan Camilo, no sé si hay algo que decir. Gracias, Julio. Muy apropiadas las palabras. Sí, yo, además de las pinturas, claro que es que acudí al arte porque fue como la primera línea que tomé, pero dentro de la metodología también tengo planteado buscar reseñas, crónicas, escritos y también descripciones literarias que hay sobre la sabana de Bogotá. Otro trabajo que también pues pienso hacer, sino que con este tema de la pandemia ha sido complicado, es hacer un trabajo de campo recogiendo el sentir de muchas comunidades. Agradezco las palabras, por supuesto que lo vamos a implementar y espero que, pues sí, claro, cuando el trabajo avance más, poder compartirlo y divulgarlo precisamente. Gracias, Julio. Bueno, yo quisiera tomarme aquí la palabra. Voy a hacer una pequeña pregunta, Juan Camilo, y es con respecto a, digamos, a esa narrativa, digamos, que nos muestra que la afectación del paisaje de la sabana, pues tiene un porcentaje de artificialización muy alto, ¿no? Independientemente, digamos, de este paisaje bucólico inducido, a lo que tenemos ahorita con estos procesos de urbanización y de suburbanización. Y la pregunta es, digamos, en esa construcción de identidad que de pronto uno como habitante de la sabana está pidiendo, y esa mirada regional que uno esperaría que tuviera este proyecto de región metropolitana, ¿cómo podríamos nosotros identificar cuál es ese paisaje deseable, o cómo podemos plantear la construcción de esa identidad que podemos estructurar para la región metropolitana? Eh, Javier, mire, yo me he dado cuenta que el paisaje antes de que exista, de que la gente lo pueda ver, se vende a través de folletos y a través de, bueno, uno va por Chía o va por la autopista, la que sea, y le están entregando folletos.
vaya, vivienda nueva, viva cerca de la naturaleza, en nuevo y un entorno, vaya a vivir cerca a la naturaleza, en el entorno del campo, y todos esos folletos que pues yo también los he venido recogiendo como parte de mi investigación, me he dado cuenta que lo que hacen es vender a la gente que está buscando una casa fuera de Bogotá una noción de acercarse a la naturaleza. Ese es como el marketing que se usa. Y todas, casi los folletos de ventas de hoy en día que promocionan la ocupación en la sabana venden esa idea. Así que de alguna forma la región está consolidando hace unos años, a mi modo de ver, un paisaje comercial eh, casi de folleto en el que se ve una familia en el pasto con su perro de raza, ¿sí? Eh, y es un paisaje que las personas realmente no viven ni disfrutan porque normalmente sus casas son dormitorio, ellos salen en las mañanas y vuelven en las tardes, casi que lo usan los fines de semana seguramente para sus asados o sus cosas. Entonces, esa venta de esa noción de ese paisaje natural, de alguna forma está induciendo a que los paisajes son eh, como preestablecidos, casi que los paisajes son como usted puede coger un folleto y escoger, entonces hoy puede conseguir la casa de tipo mexicano con no sé qué, el chalet tipo suizo con jardines de tal tipo. Y esto se ha vuelto un tema ya tendencioso, casi que la arquitectura vernácula está perdiendo o perdió hace mucho tiempo ya su sentido, ya no tiene ningún sentido que alguien decida construir con materiales del lugar o con técnicas del lugar, sino todo lo contrario, este es un tema cada vez más tendencioso de arquitecturas, como les decía yo, en el corredor vial de la vía de Chía cerca a Andrés Carne donde aparecen todo tipo de tendencias o todo tipo de arquitecturas que están buscando precisamente una identidad en el paisaje. Entonces yo creo que primero pues una idea es la que se está vendiendo, la que la gente está comprando, de irse a la sabana, eh, en un supuesto entorno natural que es completamente antinatural, ¿no? Todos estos conjuntos que tienen esos entornos de naturaleza desconocen completamente el entorno y además generan, también dentro de la investigación lo he descubierto, generan un rechazo hacia la ruralidad. Entonces las personas que llegan a vivir en los entornos naturales, por ejemplo, rechazan eh, algunas cosas de la naturaleza, como la hojarasca, por ejemplo. Vamos a ir en un entorno de la naturaleza, pero no quiero que los árboles suelten hojas. O me voy a ir en un entorno cerca al campo, pero no me gusta el olor a las vacas. Eso es lo que está sucediendo a lo largo de toda la sabana de Bogotá y es una noción de una naturaleza artificial, es una naturaleza que ya no es natural. Digamos que la gente hoy por hoy, aunque quieren estar en contacto con la naturaleza, siguen viendo el humedal como un charco, siguen viendo la montaña como el cerro, como la loma, ¿sí? A partir de esas mismas, digamos, términos, de esa misma semántica que se va construyendo, la gente genera rechazo a sus paisajes. Así que yo creo que lo que podría generar una noción de un paisaje para la región metropolitana es una conciliación nuevamente con la naturaleza, pero no desde la estética, porque la gente va y construye unos jardines que además son todos con especies ornamentales que son traídas, sino a partir de los valores ecológicos del lugar, es decir, un paisaje en el que este tema de la conectividad ecológica sea real, no sea simplemente en un plano, sino que haya conectividad ecológica entre una finca y la otra, por ejemplo, a través de las cercas vivas, entre una noción de un bosque continuo de la sabana, por ejemplo, a través de la siembra de árboles dentro de las casas o dentro de las haciendas que quedan, y es una noción de entender el territorio como una unidad completa, no solamente la naturaleza que pueda uno ver o vivir al interior de los límites de su predio. Yo creo que los valores ecológicos hoy en día serán seguramente los que tomen como sobre los que se deba tomar la línea de la construcción de este paisaje, y seguramente uno esperaría que la sabana de Bogotá empiece a tornarse como un lugar donde los procesos seguramente son ecológicos realmente, ¿cierto? Ojalá, donde el agua, digamos, tiene un ciclo que la hace sustentable, donde las reservas forestales realmente son reservas forestales, donde se recicla, donde no se contamina, y seguramente conciliar esa relación con la naturaleza, no estética, sino ecológica, permita que haya un paisaje también con miras a una región metropolitana que tenga una identidad desde la ecología. Gracias, Juan Camilo. Eduardo está levantando la mano.
Adelante, Eduardo. Sí, gracias, Javier. Felicitaciones a Camilo por en un periodo corto de tiempo, la cantidad de cosas importantes que alcanzó a decirnos. Mi primer comentario es sobre lo último que dijo usted, Camilo, y que estoy totalmente de acuerdo, y es la palabra, esa combinación de naturaleza artificial, pero la necesidad de regresar a algo genuinamente natural, o sea, lo ecológico. Estoy totalmente de acuerdo que ese es el punto clave en que estamos en estos momentos, y es ver cómo podemos hacer un corte del proceso degradante que viene de varias décadas, inspirado por un comercialismo totalmente sin alma, sin cultura y, como usted dijo, artificial. Mirando para atrás, el siglo XX, la historia de Bogotá, hay algunos hechos que podemos recordar. Esta era una ciudad y un país muy católico. El papel de las iglesias, usted lo mencionó brevemente, pero quiero subrayarlo. Si vemos las iglesias grandes de Bogotá, la catedral, la Plaza de Bolívar, que fue todo obra de una persona, un arzobispo de Bogotá que gobernó 30 años, los primeros 30 años del siglo, que renovó la catedral primada, la fortaleció y luego tuvo la visión de mirar hacia el norte y construyó Lourdes en un lugar que se llamaba Chapinero, y en la calle 60 cuadras al norte, en la calle 63, y simultáneamente en la calle 72 construyó la Porciúncula, como diciendo, la iglesia quiere hacer presencia a futuro en el sur, en el medio y en el norte. Y en torno a esas tres, sobre todo a Lourdes, en Chapinero, y a la Porciúncula, en la 72, hoy llamada Avenida de Chile, se produce unos hechos de desarrollo arquitectónico muy grandes. Fue una decisión de la Iglesia Católica, que coincide con, ustedes se acuerdan, que los españoles, cuando se inventaron la palabra pueblo, comenzaba con la construcción de una iglesia. Eso simplemente, ahora, lo significativo de los últimos 50 años es la desaparición del poder eclesiástico con el gran poder que tuvo hasta hace quizás, no sé, 50 o 60 años. Pero si uno ve los municipios de Cundinamarca y de la Sabana, todos también arrancaron en torno a una iglesia, sin excepción. Y eso desapareció. Ahora quedó, influyó mucho en el desarrollo de la ciudad. Y no estoy hablando, además hubo los conventos que estaban cerca. Eso como un hecho curioso que desapareció, pero que dejó su marca. El segundo hecho histórico, por lo menos que yo lo he escuchado, porque pues, ninguno de nosotros existía todavía, es que entiendo que el 9 de abril tuvo un impacto enorme. El 9 de abril del 48, con la quema del centro de Bogotá. Y despegó una fuga del centro de Bogotá hacia el norte. Incluso para protegerse porque podía eso volver a estallar. Y se produce algo muy, muy malo en la historia de Bogotá,
que es, hasta el día de hoy, esa gran diferencia entre el sur y el norte, que va hasta hoy. Yo viví muchos años fuera de Bogotá y una de las cosas que al regresar me impresionó más era regresar años después y la ciudad la habían dividido en estratos. Estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y más o menos esos estratos correspondían un poco a la polarización entre sur y norte. Pero me parece, por lo que he entendido, que la fecha clave de ese cambio social en la ciudad fueron la semana de las quemas del 9 de abril del 48. Con respecto a la agricultura, y eso sí me tocó, porque mi padre era un médico, pero sembraba cebada, como había otros. La sabana de Bogotá tenía mucha cebada, algo de trigo, mucho maíz, desde los chipchas, pero el gran comprador de la cebada era Bavaria, y Bavaria era 100%. Este es un país, menos ahora, pero era un país muy cervecero, y el ingreso de la sabana de Bogotá era la cebada y la leche. Ahí hay una fecha de corte, y muy importante, ahora que Julio Huasca nos habla desde Chía, y justamente tuvimos una conversación ayer, es que en el año 80, cuando Julio Mario Santo Domingo se queda de dueño de Bavaria, hace un arreglo con los Estados Unidos y deja de comprar la cebada en la sabana de Bogotá y en Boyacá, y comienza a traer cebada y lúpulo de cerveza subsidiado de Estados Unidos, y se quiebran las fincas de la sabana. Eso es del año 80. Ahí comienza el fin de las haciendas de Soacha, que eran 6. Bavaria era una fábrica gigantesca en San Diego. Ahora dicen ahí, detrás de donde está el Hotel Tequendama, la gran urbanización hacia los cerros de ahí, el barrio de la Perseverancia, Bavaria le regalaba toda la vivienda a los trabajadores de Bavaria, y eso es lo que llaman hoy, o se llama la Perseverancia, pero eso se quiebra en el año 80. Ahí hay otro quiebre, y coincide, y estoy de acuerdo totalmente con esa escogencia de fechas que usted hace, Camilo, cuando menciona su trabajo el año 70, y es la última observación que hago. El año 70 es muy importante también, porque en el año 70, y es muy curioso porque es cuando se para la reforma agraria. En el gobierno del primer Pastrana llega con una bandera de parar la reforma agraria. Se inventan una cosa que se llamaba la Operación Colombia, y era decir que Colombia tenía demasiados campesinos y que había que traerlos a las ciudades con crédito. Y eso se concretiza en un decreto de diciembre del 72, que se llamaba el decreto de la SUPAC. Y ahí comienza el modelo que domina en Bogotá y en la sabana de Bogotá. Comienza con ese decreto, que es una alianza entre los urbanizadores y los bancos, que es crecer la ciudad urbana con crédito a 20 y a 25 años.
Y esa alianza es la que domina la ciudad hasta el día de hoy, desde el año 72. ¿Por qué se produce el crecimiento tremendo de Soacha? Porque se requería mucha mano de obra para las urbanizaciones en el centro de la ciudad y en el norte, y entonces Soacha es el lugar para los obreros de la construcción. Y ese es el modelo. En este momento a mí me parece que en lugares como Mosquera ese modelo está construyendo una segunda Soacha. Y en Funza. Soacha ya no puede aguantar, ya la gente no cabe en Soacha. Soacha tiene la mayor densidad de Colombia y de América Latina por metro cuadrado. Entonces, ese modelo, si no cambiamos el modelo, lo que vamos a tener es más Soachas en Sabana Occidental. Pero esa fecha de corte del 70-72 es el modelo, donde comenzó el modelo hasta el día de hoy, que me parece que para lograr eso que usted está diciendo de la nueva fase ecológica, tenemos que ser capaces de parar el modelo que comenzó entre el 70 y el 72, en que el motor es la urbanización a crédito, que a la vez, y con esto termino, necesita un tercer socio, un tercer negocio, que es el de las materiales de construcción, porque para construir tanto hay que tener materiales de construcción. Y el gran negocio es el cemento. Y ahí viene toda la destrucción de los cerros, de las canteras, que otra vez la gran sacrificada son los cerros en Soacha. Entonces, y me parece buenísimo esa cantidad de R's. Estoy totalmente lo de recuperación, reconstrucción, regeneración, que puede sonar que es un regreso al pasado, pero que me parece que sí tenemos que tener esa agenda de regeneración, reconstrucción, etcétera, y que en estos intensas debates y en las que Rediacción ha contribuido mucho en estas tertulias, y nos quedan unos 2 o 3 meses muy importantes, es si somos capaces de, con la construcción de la nueva ley, yo veo que hay una oportunidad, a ver si somos capaces de aprovecharla para definir un nuevo modelo de la economía en la Bogotá región. Gracias, Eduardo. Juan Camilo. No, pues muy valiosas las palabras de la intervención. A mí, claro, dentro de la investigación sí me quedó sonando una parte de en qué momento se habían terminado los cultivos de cebada, porque el tema de la horticultura no ha sido desde siempre. El tema de lo que es hoy el cultivo de lechuga, espinaca, como lo conocemos, es de hace más o menos 30 años, pero entonces ahora podemos entender que con la salida de la cebada, esta fue otra etapa de la transformación del paisaje. Muchas gracias por esa intervención. Y lo otro que quería decir es bueno, que pues me siento muy a gusto de que esté bien acogida la propuesta de que el paisaje para la región metropolitana deba tener un montón de Rs. Es que yo creo que el territorio no ha sido, es decir, en la última etapa, en los últimos 50 años, esa conciliación entre ciudadanía y territorio no se ha dado. Realmente ha sido es más irrumpir, rellenar, alterar, modificar, transgredir. Y con todo este tema del uso inadecuado del agua, sobre todo, entendiendo que pues esto era un territorio básicamente dominado por el agua,
pienso que por ese lado debe ser la cosa, ¿no? Como aprovechar la oportunidad ahorita del tema de región metropolitana para que el modelo no siga andando como viene, con un enfoque netamente económico. Además, porque tenemos que entender que es, bueno, uno de los hechos más grandes, también acompañando las palabras de Eduardo, que se dio fue la creación como distrito especial de Bogotá, con miras a que hubiera una competitividad de orden nacional hacia el exterior y consolidar Bogotá como un centro de servicios fuerte, eh, fue lo que hizo que este paisaje empezara a tomar esta cara de urbanización que tiene hoy en día. Y creo que el tema de región metropolitana le apunta a lo mismo, y es a crear un polo de servicios fuerte, de desarrollo económico en el centro del país, utilizando como espacio el territorio de la Sabana de Bogotá. Así que creo que, uniéndome a las palabras, es un buen momento para que, sin oponerse a que haya a una asociatividad que es evidente que es necesario, a que esta asociatividad tenga como enfoque la necesidad de conciliar la relación con el territorio a través de valores ecológicos. Es que si vamos a hacer un potencial de desarrollo económico para la nación en el segundo país más biodiverso del planeta, no tiene sentido que ese posicionamiento económico a nivel mundial se dé a costa de la destrucción medioambiental, ¿no? Eso es, ideológicamente no tiene ningún sentido. Muchas gracias por las palabras. Gracias, Javier. Bueno, creo que ya se nos va a acabar el espacio. Voy a hacer la última pregunta que tengo acá en el chat registrada. La pregunta es de Ana María Ramos, Ana Milena Ramos, perdón. Pregunta, ¿cómo se entiende el territorio sabanero a través del agua? ¿Qué infraestructura se necesitaría para recuperarla? Bueno, y en esto hay pues gente mucho más experta que yo. Yo lo que podría decir desde el conocimiento que tengo y la experiencia que he tenido desarrollando este trabajo es que Bogotá o la sabana de Bogotá es básicamente el relicto que queda de una antigua laguna y que por supuesto el territorio está dominado por una lógica hídrica. Una de las cosas que muchas personas no saben en la sabana es de dónde viene el agua y para dónde va el agua, o dónde está el agua. Eh, y ese desconocimiento es el que nos ha llevado de alguna forma a cometer los errores que se han cometido, como por ejemplo trasladar agua de una cuenca a la otra, que podría tener unas alteraciones climáticas importantes. Creo que la sabana de Bogotá, pues como lo resumíamos ahorita muy brevemente en la historia, parte de una noción casi mitológica y casi de una deidad a través del agua en la sabana de Bogotá, entendiendo que el territorio está estructurado a partir del agua, que posteriormente esa ruptura se da, pues dado que la noción del territorio era otra sobre el dominio y la productividad. Y así que, pues creo que una noción para la sabana de Bogotá sería conciliar esa relación, establecer unos vínculos más cercanos con el agua. Esto implica entender cómo se utiliza el agua, cómo podemos darle un buen manejo al agua en todas sus dimensiones, tanto al agua potable como el agua lluvia y pues el agua residual. Entender que, por ejemplo, la sabana de Bogotá es una esponja y que a medida que seguimos endureciendo el piso, el suelo y llenando todo de cemento, lo que estamos haciendo es eliminar la porosidad o la percolación, técnicamente diciendo la filtración que tiene el agua naturalmente. Debajo de nosotros en la sabana de Bogotá está el acuífero Guadalupe, que es probablemente una de las reservas de agua más grandes del mundo. A quienes sean jóvenes y seguramente tendrán que vivir la guerra del agua en el futuro, tengan muy en cuenta eso, porque la sabana de Bogotá tiene una de las grandes riquezas de agua en el mundo y es el acuífero Guadalupe que está debajo de nuestro suelo, a no sé si 75, 100 metros, algo así. Por otro lado, pues tenemos los páramos de Sumapaz que bordean toda la sabana de Bogotá y pues los páramos, además páramo de Guerrero y pues los demás páramos, que no voy a mencionar en este momento, no los conozco todos, que abastecen de agua a toda la sabana y prácticamente que como es donde nace el agua para la gran mayor, digamos, la mayor parte de las cordilleras, nace en el sistema de páramos. Estamos ubicados a 2.600 metros, circundados por un sistema de páramos y sobre una esponja de agua que es el acuífero Guadalupe. Así que el agua realmente aquí está por todos lados, está en el subsuelo, está en los cerros. Lo único que tenemos que hacer es cuidar el ciclo.
Y cuidar el ciclo del agua implica entender cómo funciona el suelo, cómo funciona el drenaje, cómo funcionan las reservas forestales, hacer reforestación, cuidar los cerros orientales, cuidar los cerros de toda la reserva forestal. Eso digamos que en muy breve podría ser una descripción de lo que es la sabana y su entorno acuático. Prácticamente incluso los hallazgos arqueológicos acá muestran esto era una laguna, hay todo tipo de hallazgos sobre moluscos, invertebrados y animales que existieron acá. Hoy en día pues el pez capitán sigue existiendo aunque no se consume y hay toda una cultura y unas tradiciones alrededor del agua que se han ido perdiendo básicamente porque la urbanización, como lo veíamos, es un modelo económico sobre el que se sustenta la economía del país a base de cemento y extracción, ¿no?, de materiales. Listo, Juan Camilo, muchas gracias. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Les voy a hacer la invitación para la próxima tertulia que va a ser dentro de 2 semanas. Vamos a seguir con esta narrativa de el recorrido histórico que ha pasado, no solamente en la sabana, sino en las diferentes configuraciones que pueden haber en los territorios. Para la próxima tertulia vamos a tener una exposición sobre la colonialidad como categoría para comprender los territorios contemporáneos. Entonces creo que vamos a poder seguir hilando un poco cómo ir entendiendo no solamente estos contextos naturales, sino cómo se han venido dando también estos crecimientos de los territorios desde lo urbano. Entonces, pues a todos muchas gracias por participar. Juan Camilo, de verdad, muchas gracias por la exposición. Estuvo muy, muy interesante. A todos los que quieran consultar las tertulias, las tenemos en el canal de YouTube. Entonces, en un rato vamos a subir esta. Ahí pueden verificar en Facebook también que tenemos unas que también están subidas. Y nos pueden seguir por redes sociales. Ahí nos encuentran en redacción.rm ahí, y podemos ahí seguir en contacto. Entonces, a todos muchas gracias por el tiempo. Y Juan Camilo, nuevamente, muchas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias por el espacio y feliz noche para todos.